La fe es uno de los dones más importantes que Dios nos da. Y tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Es uno de los dones, porque si recuerdan, ¿por qué somos salvos? Por fe. Y somos llamados a vivir por fe cada día. Cada día nosotros somos llamados a vivir por fe. Nos despertamos por la gracia y trabajamos y continuamos y vivimos por fe, en esperanza de lo que el Señor va a hacer en nosotros, va a hacer en nuestra familia, va a hacer en nuestro hogar. Por fe vivimos. Por eso cuando regresamos a la iglesia, digo, Señor, ¿qué es lo que tenemos que iniciar a mejorar en nuestra vida? Y por eso hablar de la fe. Por eso iniciamos con Abraham, con el padre de la fe. Y hoy quiero hablarles de la historia que se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, versículo, se describe prácticamente en dos capítulos, en el 13 y en el 14. ¿Cuántos saben que hay situaciones que vienen a nuestras vidas que ponen a prueba nuestra fe? ¿Alguna vez han vivido una prueba en fe? ¿O están viviendo una prueba en fe? No puedo ver su boca si dicen amén, pero sí quiero ver la mano como que amén. Yo en muchas ocasiones, muchas ocasiones, y la Biblia nos incluye esos ejemplos de personas que han pasado por esas pruebas de fe, y podemos encontrarlas en la Biblia, y te llenan de fortaleza, de ánimo, te llenan de ese deseo de decir, Señor, qué dura prueba pusiste a tus siervos. ¿Recuerdan las pruebas de Daniel? Para los jóvenes hebreos, para el mismo Daniel. Realmente encontramos en la Biblia esas situaciones que nos hacen meditar en día y decir, yo no sé qué pasaría, yo no sé cómo actuaría en medio de unas circunstancias de esas. Y uno de esos ejemplos lo encontramos en el libro de Números. Si ustedes se recuerdan muy bien, porque lo acabamos de leer prácticamente en estos días que hemos tenido el inicio del estudio de la Biblia, que ya hemos completado, ya hemos terminado los 5 libros del Pentateuco, que hablan sobre la ley, sobre el inicio del pueblo de Dios. Entonces recordamos que el pueblo de Israel estaba prisionero. ¿Dónde? En Egipto estaba prisionero, y Dios utilizó a un hombre. ¿Cuál era ese hombre? A Moisés, para liberar al pueblo de la esclavitud. Imagínense ustedes que fueran esclavos en algún lugar, y viene un hombre y dice, he aquí el Señor me ha enviado a liberarlos a ustedes, que son su pueblo. ¿Qué pasarían ustedes? ¿Habría gozo o habría tristeza? Había gozo. Gloria a Dios, porque estamos sirviendo en una tierra ajena, somos extranjeros, aunque nos hemos esforzado en Egipto, y en un inicio entramos como reyes a través de José. Hoy somos esclavos, y en un país que es extraño y que no es la promesa que Dios nos ha dado. Gloria a Dios que vamos a ser liberados. Y Moisés, a través de la dirección de Dios, tomó autoridad y humilló a Faraón con el poder de Dios, porque realmente Moisés obedecía lo que el Señor decía. ¿Por qué humillar a Egipto? Porque en ese momento era la nación más poderosa del mundo, era la nación que contaba con más riqueza. ¿Recuerdan el sueño de José? Después de la abundancia, el único país que se dedicó a almacenar semillas y comida fue Egipto, y eso le dio la oportunidad de convertirse en potencia. Y en ese momento Egipto era la potencia mundial, Israel eran los esclavos. ¿Cuándo iba a pensar Israel que iban a salir de ahí? Pero el Señor demostró que no hay potencia más grande que Él. El Señor demostró que no hay rey más grande que Él. El Señor mostró que no hay ejército más grande que Él, y los libera. ¿Recuerdan las plagas? ¿Recuerdan cómo abre el mar y van caminando? Y en medio de ese trayecto empieza la murmuración. ¿Por qué? Porque el Señor los libera de una manera increíble. Y cuando llegan al punto donde su fe es probada, la mayoría del pueblo dudó de la grandeza de Dios. Dice la Biblia
que cuando Dios enterró a Faraón en el mar, ellos empezaron a caminar y llevaban 40 días. Un trayecto de 40 días. Llegan y Moisés comisiona a cada uno de los principales de cada tribu. Moisés le dice: son 12 tribus de Israel, mándenme a uno de sus hombres. Pero saben, cada uno de esos hombres no era decir: vamos a mandar al más torpe, vamos a mandar al más despistado. Cada uno mandó a su príncipe. Cada uno de las tribus dijeron: yo voy a mandar a mi hijo, al heredero, al que va a ser el poseedor de esta tribu cuando yo no esté. Eran líderes de influencia, eran líderes de opinión. Ellos eran líderes que lo que ellos dijeran influía. Y eso es algo muy importante. Tenemos que saber la influencia que tenemos alrededor de las cosas. Y dice en Números capítulo 13, versículo 17: les envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subir al monte y observar la tierra como es, y el pueblo que lo habita, si fuese débil, si fuese poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y ellos subieron. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomar el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto del Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Es el versículo 20 ese, ¿verdad? 21. ¿Qué es lo que hace Moisés? Porque les tengo que hablar un poquito de la historia para poder entrar en los puntos. ¿Qué es lo que hace Moisés? Dice: a ver, tráigame los principales, ya están reunidos. Hemos llegado a la tierra que Dios ha prometido. Y es necesario que cada uno de ustedes vaya, investigue lo que les estoy hablando. Vean si realmente es una tierra como el Señor la ha prometido. Vean si realmente es abundante. Vean sus frutos. Quiero que traigan uno de esos frutos. Quiero que vean las ciudades como son. Si son campamentos, si son tiendas, si son ciudades fortificadas. Quiero que vayan y me digan cómo es. Y ese es el mandamiento que Moisés les da. Cuando los espías van, vienen y observan todo y regresan a Moisés con un reporte, que es el que les quiero mostrar, que está en el versículo 27. Dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la tierra cual de Canaán, la tierra que le fluye leche y miel. Y dice: tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Cuando los espías llegan con Moisés, le dicen: venimos de la tierra que tú nos has mandado. Y efectivamente, como el Señor lo prometió, es una tierra abundante en riqueza. Lo que ellos producen es maravilloso. Ve el fruto. Y le llevan un fruto a Moisés. Hasta ahí iba todo muy bien. Mas el pueblo que habita es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Y le empiezan a decir: pero sabes, Moisés, en algo el Señor se equivocó. Ahí en ese lugar habita gente muy fuerte. Tiene ciudades que son realmente grandes, y viven los hijos de Anac, que son los descendientes de los gigantes. Y ahí empieza a cambiar, empieza a venir la prueba y la duda. Los espías, cuando regresan con Moisés, le dan un reporte, lo que habían visto sus ojos, no lo que había visto su espíritu y la promesa. Aunque todos los espías vieron lo mismo,
todos los 2 espías vieron lo mismo. Hubo un hombre, 2 hombres, Josué y Caleb, que dijeron algo diferente. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, y me imagino cuando ellos llegan le dicen: Moisés, ciertamente es buena tierra, pero es imposible que podamos. Mira, las ciudades son difíciles, las ciudades son gigantescas, y los guerreros ni se diga. Nosotros somos débiles y pequeños. Y en eso me imagino el carácter de Caleb diciendo: hey, guarden silencio, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. ¿Se dan cuenta la diferencia? 10 hombres dudaron de Dios y 2 hombres dijeron: podemos con ellos, podemos subir con ellos. Pero ¿qué es lo que dicen los demás? En el versículo 31, mas los varones que subieron con él le dijeron, ¿qué dijeron? No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Alguna vez les he dicho: Señor, no puedo con esta prueba? Señor, quítala porque no puedo, porque parece que es más fuerte que lo que tú me das, parece que es más fuerte que el espíritu que tú me has dado para soportarlo. A veces nos engañamos con la vista, y el Señor quiere que nosotros vivamos en fe. La palabra de Dios dice: Él envía las pruebas que nosotros podemos soportar. Si el Señor permite que algo acontezca en nuestra vida, sabe que esa prueba no es para aplastarnos, sino esa prueba es para fortificarnos, para crear fe, para crear obediencia, para crear una dependencia de Él. El pueblo dijo: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablando mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Esa tierra, si vamos a ir a perecer. No les crean lo que está diciendo, estar loco. Parecido cuando nosotros hablamos ante las personas: vamos a tener fe en esta situación. Mire, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a orar. Y la gente dice: ¿cómo vas a orar? Busca otro médico, busca dinero, empeña aquello, ve a hacer. Y nosotros decimos: es que vamos a confiar en Dios. Los médicos son buenos, pero llega un punto en que tenemos que decir: Señor, yo me rindo a ti. No es que me rinda ante las circunstancias, sino yo confío en ti. Y esa es la verdad. Estos hombres dijeron: están locos, ¿cómo vas a poder? Mira, son hombres que devoran todo lo que va a llegar. Son gigantes. Imagínense, tiempo después se aterrorizaron de un gigante. Imagínense de la ciudad de los gigantes. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos dijeron: somos como pequeños grillitos, como pequeños chapulines. ¿Qué vamos a hacer en contra de esa ciudad? ¿Qué vamos a hacer en contra de ellos? Moisés había enviado para determinar la mejor estrategia, pero 10 de ellos dieron un mal reporte, y ese reporte desanimó al pueblo. Solo Caleb y Josué confiaron en Dios, que les permitiría conquistar la tierra que había prometido. Ahora, esta historia se las cuento porque quiero que entiendan cómo afecta la falta de fe en el entorno donde tú estás. Cada uno de nosotros somos líderes de opinión, así como esos príncipes. Porque la historia, si la leemos en el capítulo 14, ¿sabes lo que acontece? El pueblo conspira en contra de Josué y Caleb. ¿Y sabes qué dicen? Vamos a matarlos, a estos incitadores. Vamos a acabar con ellos porque están locos. Cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro círculo de amistades, en donde quiera que nos encontramos, somos hombres y mujeres de influencia
¿Cómo afecta tu falta de fe el lugar donde estás? ¿Cómo va a afectarlo? En este caso, 10 de 12 hombres hicieron que todo el pueblo se contaminara de la falta de fe. El pueblo de Israel, si vamos al capítulo siguiente, al capítulo 14, el pueblo de Israel decidió creer el mal reporte y se quejaron en contra de Moisés diciendo, ¿qué dice el versículo 2 de Números 14:2? Sí. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué? En el versículo 3, trae Jehová a esta tierra para caer espada a nuestras mujeres, hijos, y sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Cuando en el entorno donde estamos, nuestra falta de fe va a producir en algunos que quieren regresarse a la anterior vida. Y eso es algo muy serio. Vivir por fe no es ser positivo. Sí, yo sé que Dios va a hacer algo y tú echarte la hamaca y no orar. No, vivir en fe es confiar en Dios, obedeciéndolo, escuchándolo y orando y estando alabándolo en todo tiempo. Eso es confiar, eso es tener fe. El pueblo dijo, mejor nos hubiera dejado allá. Y recuerdas tu antigua vida de esclavitud. Y recuerdas cómo estabas oprimido por el faraón. Pero parecía a ellos mejor esa antigua vida que la vida que les estaba dando el Señor en la tierra prometida. Y esa palabra, al menos a mí, viene a confrontarme en muchas ocasiones. No puede haber un pequeño obstáculo, porque inmediatamente vienen los dardos del enemigo a la mente diciendo, ¿ves que de nada sirve? ¿Ves que cuando estabas acá no pasaba eso? Y vienen los embates del enemigo. Y es donde uno tiene que estar en fe y fortalecido. Pero yo no voy a recibir el reporte negativo, yo voy a ver en fe lo que el Señor quiere que haga. Y eso es lo importante. El hecho de sufrir dificultades hizo que el pueblo olvidara las bendiciones que Dios les había dado y olvidaron la fidelidad de Dios. Qué sencillo cuando vienen las dificultades olvidarme de que Dios ha sido fiel. Qué sencillo cuando Dios permite que algo toque nuestra puerta y nos duela, blasfemamos en contra de Dios. Me da tristeza, pero hay ocasiones que así acontece. Estuvimos orando antes de regresar a la iglesia por un joven que tenía cáncer y que falleció. Ellos iniciaban a ir a la iglesia. Él, antes de morir, le dieron una alta temporal y él fue a la iglesia y él dijo, yo cuando esté sano voy a venir a testificar a este lugar. Él recayó en el cáncer, muy joven la persona, 23 años, con 2 niños, una niña de 5 años y un niño de 3 años. Joven realmente, y fallece por el cáncer. Nos avisan, oramos por consuelo en la familia, me invitaron, pude ir a compartirles después del funeral, después del sepelio y de todo. En su hogar estaban dando, ellos le decían que era un rosario. Decían, hermana, vénganse al rosario. Y bueno, gloria a Dios, no es un rosario, pero venimos a hablar la palabra de Dios. Porque no te vas a poner en ese momento a explicarles qué es bueno y qué es malo. Lo que vas a es exponer la palabra de Dios. Y están abriendo las puertas de su hogar. Les compartí el propósito de las pruebas, un mensaje que ya lo he compartido aquí. Yo vi en la familia que todos asentían con la cabeza, pero yo vi que el hermano estaba ahí atrás alejado, el padre de ese joven. Después de tiempo la hermana se acercó a la iglesia y me tocó coincidir que ella testificó ese día que yo estaba ahí en una tarde. Y dice, hermano, yo les pido oración porque mi esposo ya no quiere nada con Dios. Mi esposo está enojado con Dios. ¿Por qué no sanó a nuestro hijo? Y aunque yo tampoco entiendo, yo estoy aquí agradeciéndole al Señor porque sé que es su voluntad. Sé que Él lo permitió y Él nos dio maravillosos años con mi hijo. Dejó a sus hijos y queremos seguirlos viendo.
Pero yo les pido que me ayuden a orar porque mi esposo no quiere nada con Dios. Y se nos olvida la fidelidad que Dios tiene verdaderamente. Los problemas hacen que nos olvidemos de la fidelidad de Dios, porque a veces nos enfocamos solamente en nosotros. Solamente nosotros mismos nos enfocamos realmente, y es donde cuestionamos: ¿por qué lo permites? Cuando estamos orando decimos: ¿por qué me pasa a mí? Y en el tiempo de estudio con el pastor esta semana decía: es que no es por qué, es para qué voy a vivir esto. ¿Qué es lo que voy a aprender de esta situación? ¿Qué es lo que me quieres llevar a entender? Pero a veces la pregunta, si la hacemos mal, va a producir algo negativo en nosotros. En lugar de preguntar ¿para qué?, preguntamos ¿por qué? Ya estamos reclamándole a Dios. Y el Señor dice: mira, nos va a contestar como le contestó a Job. ¿Dónde estabas tú cuando creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando creé los cielos, los mares, los animales? ¿Dónde estabas tú cuando creé las montañas? No creas que sabes todo. Y el pueblo de Israel en ese momento empezó a cuestionar: si el Señor, te has equivocado, nos has traído una tierra equivocada, mejor era allá debiste haber hecho algo. Y olvidaron todo lo que había hecho. ¿Se acuerdan que les dije que Egipto era una potencia? ¿Qué era Egipto contra Anac? No era nada. Pero se nos olvida las victorias que el Señor nos ha dado. Se nos olvida en muchas ocasiones la fidelidad de Dios. Sin embargo, en vez de confiar en el Señor, que Él seguiría cumpliendo sus promesas, ellos estaban dispuestos a regresar a la esclavitud. ¿Qué dice el versículo 14:8? Por favor. Si Jehová se agradare de nosotros, Josué y Caleb, al ver que el pueblo estaba encendido, dicen: hey, vamos a humillarnos para encontrar gracia delante de Dios, y si la encontramos, Él nos va a entregar esa tierra. Y si dice el versículo 9: por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros la comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temas. Mira, voltea a la distancia y dile que está a tu lado: no temas. No temas. Díselo fuerte: no temas. Dios está contigo. Dios está contigo. Mira, hay muchas cosas que hoy en día hacen que nos llenemos de temor, y esta pandemia fue una de ellas. Porque a veces estamos más enamorados de esta vida que de la eternidad. A veces tenemos más amarres, más anclas en esta vida que en la eternidad. Y si lo quieres ver en una simbología, la tierra de Canaán representa la eternidad, y la tierra de Egipto representa este mundo que vivimos, lleno de maldad, lleno de hostilidad. Así como decían de Roma, que era una ciudad llena de pecado en el tiempo que Pablo llevó el evangelio. Era una ciudad llena, que decía, era una cueva de ladrones, a lo más despreciable. Hay lugares así en la actualidad. Pero en este caso, Caleb y Josué le dicen: vamos a humillarnos. Y esta es una clave para poder encontrar gracia delante de Dios. Hay que humillarnos delante de Él. Hay que humillarnos y orar y decirle: Padre, yo confío en ti. Yo confío en ti, en que la promesa que me has dado, tú la vas a cumplir. Yo confío en ti, en que lo que tú me has dicho que me vas a dar, no por mi capricho, sino por tu palabra, yo sé que lo vas a cumplir. Yo sé que me vas a dar gracia para ser pescador de hombres e ir con mi familia y atraerlos con esas redes de amor. Porque a veces nos quedamos con la promesa: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, y esperamos que Dios traiga a nuestra familia, cuando nosotros también debemos decirle: Señor, hay una promesa que dice: venid en pos de mí y seréis pescadores de hombres. Y nosotros, con nuestras redes que nos vas a dar, vamos a también traer a nuestra familia. Tenemos que confiar en el Señor, no sentarnos en la comodidad. Pero la congregación
eligió escuchar las voces equivocadas en vez de confiar en la promesa de Dios. Su infidelidad, ¿saben cuánto le costó a ese pueblo? Porque el pueblo se levantó todos. Recuerden que esos príncipes eran líderes de opinión, así como cada uno de ustedes son en su hogar, porque yo sé que lo son. ¿Saben qué costó eso en la vida del pueblo de Israel? Esas murmuraciones. Costó que un trayecto de 40 días se convirtiera en un trayecto de 40 años. Un trayecto corto que el Señor tenía, una transición corta para la bendición, por causa de la falta de fe, se convirtió en 40 años. ¿Y saben qué es lo peor? Solo los hijos, junto a Caleb y Josué, el Señor les permitió entrar a esa tierra. Todos los incrédulos, todos los que dijeron no podemos, se quedaron fuera. No entraron a la tierra prometida. Todos, solamente los hijos, la descendencia y Josué y Caleb entraron. ¿Cómo le hizo el Señor? No sé, porque el pueblo era más de 300,000 hombres. ¿Cómo le hizo para saber quiénes sí? Pero yo sé que el Señor ninguno se le escapó y dijo: por cuanto tú fuiste desobediente, tú quedas fuera de este lugar. Ahora, esta es la introducción. Hay 5 puntos que les quiero mencionar, pero son muy rápidos. Hay lecciones valiosas de esta historia que nos ayudan a entender por qué nos puede faltar la fe. Decíamos en el primer mensaje, hay requisitos para vivir en fe, pero también hay cosas que producen en nosotros que nuestra fe falte, y se los quiero compartir. Número 1, el temor al fracaso. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, muy conocido: porque no nos ha dado Dios un espíritu sino de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no desea que nos rindamos ante nuestros temores. Y hay ocasiones que el temor a fracasar produce que nuestra fe pueda faltar. El Señor no desea que nos rindamos ante nuestros temores, sino que nos aferremos a sus promesas. No sé si yo convivo mucho con niños, con mi sobrina que tiene 4 años, y cuando se aferra al iPad, no hay quien se la quite. Por más que llegues y le digas: hey, te traje un chocolate, sí. Hey, vamos a jugar, sí. Y se la quieres quitar, hey, se aferra. Y así tenemos nosotros que aferrarnos a las promesas de Dios. Que vengan las circunstancias, que vengan las voces a decirnos: no se va a lograr lo que tú quieres. Yo me aferro a la promesa de Dios. Mira, vas a estar solo toda tu vida. Yo me aferro a la promesa de Dios que dice que Él estará con nosotros todos los días cuando yo sea obediente a su palabra. Yo me aferro a su promesa. Cuando diga: tu familia no va a venir a los pies de Cristo, Señor, yo me aferro a tu promesa, que tú tienes misericordia de ellos y tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar los pecados de ellos, y sé que tú me vas a dar la herramienta de venir, y te aferras a la promesa. Leí hace días, el sábado, algo que meditaba con mi hermano Marcos, porque a veces vienen voces y dicen: ¿por qué no eres en la congregación? Yo oraba y le preguntaba al Señor, y viene una palabra en el libro de los Hechos, versículo 27 del capítulo 2 de Hechos, dice la palabra: y Él, Jesús, añadía a ese lugar a los que habían de ser salvos. Y me hace entender el Señor: yo voy a añadir al lugar donde están ustedes los que yo considere, en el tiempo que yo considere, para que venga la salvación. Al igual que los israelitas, tenemos razones suficientes para confiar en Dios. Ya hemos experimentado su fidelidad. ¿Cuántos han experimentado la fidelidad de Dios? Sean honestos. ¿Cuántos han visto la mano de Dios que diga: yo estaba pasando por una situación
y el Señor la cambió. Puede haber sido sanidad, problemas, circunstancias, familia, pero hemos visto la mano de Dios. ¿Amén o no? Entonces, ¿por qué a veces dudamos? Número 2, la falsa información. Aunque los 2 espías habían visto lo mismo en Canaán, 12 vieron lo mismo, solamente 2 hombres confiaron en Dios, pues recordaron esa fidelidad de la cual el Señor los había liberado a Egipto. Los otros 10 dieron al pueblo una falsa información al predecir que no podían vencer al pueblo de esa región. Mis hermanos, la falsa información de lo que no podemos hacer causa que nuestra fe disminuya. Nosotros tenemos que tomar la información verdadera. Nosotros tenemos que tomar el testimonio de lo que hemos vivido. Nosotros tenemos que tomarnos siempre de su palabra. Hay noticias todos los días que realmente, si las ves, te llenan de temor. Y es tremendo. Yo sé que hay muchos lugares en internet donde tú puedes consultar las situaciones de la carretera y si están asaltando y todo eso. Y yo, por lo regular, cuando yo salgo a carretera, antes de salir, Señor, abre los cielos, permíteme transitar correctamente. Y por lo regular, cuando salgo con alguien que frecuenta esas páginas, me dice, pues a ver si no hay bronca, porque pues dijeron que por aquí estaban asaltando. Yo no me enfoco a esas noticias. Yo me enfoco a la palabra del Señor. Yo me enfoco a lo que Dios dice. Confía en mí, clama a mí, yo voy a estar contigo, sé obediente a mi palabra. Y sé que si el Señor en ese momento tiene el tiempo que yo comparezca delante de Él, Padre, perdona mis pecados. Pero al final de cosas, tenemos que aprender a no escuchar los reportes equivocados. No son malas las noticias, no quiero que me malentiendan, pero ciertamente algunas ocasiones condicionan nuestra fe, lo que escuchamos externamente. Tristemente, la congregación se dejó guiar por las voces equivocadas y creyeron en una pésima predicción. El pueblo de Dios escuchó la voz equivocada y eso les costó quedar fuera de la tierra de Canaán. Número 3, no recordar el poder de Dios. La reacción del pueblo no se basó en el poder de Dios que los había liberado. Eso es algo que nosotros tenemos que todos los días recordarlo. Para que nuestra fe no falte, tenemos que recordar el poder de Dios. Por eso les preguntaba, ¿cuántos han visto la mano de Dios? ¿Cuántos han visto? Y eso es importante. Todos los días el pueblo se dejó guiar por lo actual y olvidó lo maravilloso que Dios había hecho con ellos. Aunque Dios le había mostrado su poder a liberarlos de Egipto, olvidaron todo ante lo que percibieron como un obstáculo. Y me llama la atención eso. ¿Cómo es posible que dos solamente hayan visto lo que Dios quería? Y eso me da a entender que son pocos los que realmente ven con la perspectiva de Dios las cosas. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Ancha es la puerta de la salvación, de la perdición, pero estrecha y angosta es la que lleva a la salvación. Hay que entender que a veces las personas, aunque te digan yo creo en Cristo, pero te llevan un falso reporte y olvidan su poder, ellos no están entendiendo el caminar. Y a lo mejor son de los que van transitando en ese lugar ancho. Por eso hay que ser sabios en lo que escuchamos. Solo 2 espías creyeron en el Señor y le dieron la gloria y el poder para conquistar esa tierra. Me encanta cuando Josué y Caleb le dice: el amparo de ellos se ha apartado, el Señor nos va a dar la victoria, confía en Él. Esa es una certeza, no es positivismo. No es como el que se para y dice: yo sé que todo va a estar bien y vivo en pecado. Yo sé que Dios me va a proveer y despilfarro todo mi dinero. Yo sé que Dios está conmigo y no dedico tiempo en oración. Eso es positivismo. Pero cuando tú caminas en fe y recuerdas el poder que Él tiene, tú dices: mi Dios está conmigo cada día.
Número 4, no ver la situación desde la perspectiva de Dios. Y esa es la que por lo regular más nos dificulta. Los israelitas vieron el problema desde los ojos humanos. Los 10 espías fueron los ojos del pueblo, y ellos vieron a través de la humanidad de los ojos. Pero Josué y Caleb vieron desde la perspectiva de Dios y dijeron: eso no es problema. Los israelitas dijeron: somos así de pequeños delante de ellos, minimizando al Dios todopoderoso. Dijeron: somos con langostas, como diciendo, somos pequeños ante los embates de Satanás, cuando realmente Satanás es el que es inferior a nosotros, por la grandeza de Dios y por la victoria que Dios nos ha dado en todas las circunstancias que nosotros involucramos a Dios. Pero tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. No es sencillo, claro que no, porque nuestra humanidad, nuestro cuerpo condiciona mucho lo que vemos. Hay una historia que leí el día de ayer, y quizás con esta podamos entender. Era un hombre que tenía 2 perros, uno negro y uno blanco. Ambos perros eran de pelea, y él acostumbraba a llevarlos a los lugares donde iba, y él organizaba las peleas, y él apostaba, y él siempre ganaba. Y las personas veían a los perros, y unos veían más bonito al perro negro y le apostaban, pero perdía y ganaba el blanco. Y otros veían mejor al perro blanco y le apostaban y perdía y ganaba el negro. Y era muy difícil realmente de saber, pero él siempre ganaba. Él siempre sabía quién iba a ganar. Y le preguntan un día: ¿cómo es que usted sabe qué animal va a ganar? Dice: es que es muy sencillo. Cuando se acerca la pelea, a unos cuantos días, empiezo a alimentar más a uno que al otro, y por eso yo sé cuál va a ganar. Y ese es el punto. ¿Qué naturaleza tú alimentas más? ¿La humana y la carnal o la espiritual? Porque realmente la que alimentes más, esa es la que va a ganar. ¿Quieres ver las cosas de la perspectiva de Dios? Alimenta lo espiritual. ¿Quieres ver todo desde la perspectiva, enfoque que el Señor tiene? Aliméntate espiritualmente y vas a ver cómo esa naturaleza va a ganar. Pero si alimentamos más la carnal, vamos a ver las cosas desde la perspectiva humana. Vamos a condicionar nuestra visión. Quinta y última: enfocarse en los obstáculos y no en Dios. El pueblo no solo podía ver el fracaso y la muerte en el fruto, porque creía que su problema era más grande que Dios. En vez de mirar hacia adelante a las promesas que Dios les había dado, miraban atrás. No reconocieron que Dios era mucho más grande que cualquier gigante y más fuerte que cualquier ciudad fortificada. Cuando nos enfocamos más en los problemas, nuestra fe empieza a faltar. Cuando nos enfocamos realmente en cuál grande es mi problema, en por qué estoy enfermo, en por qué no acontece lo que yo quiero que pase, el por qué no ha llegado la persona que necesito, el por qué mis hijos no obedecen, el por qué aquello, el por qué lo otro, el por qué los negocios, por qué la economía, por qué nos enfocamos más en Dios, en los problemas, y dejamos de ver a Dios. Nos enfocamos más en los obstáculos. Y realmente, mis hermanos, a lo mejor no es su intención, pero cuando tú haces más grande ese problema que a Dios, ese problema ha crecido más que el Dios en tu interior. Por eso es importante no enfocarnos en esos problemas, sino enfocarnos realmente en Dios. El pueblo de Israel se enfocaron en la ciudad grande y dijeron: no podemos, mejor vamos a regresarnos, aunque allá recibían maltrato. Yo me imagino la alegría del pueblo de Dios cuando fueron liberados, cuando quedó enterrado Faraón en las mares. Venían: sí, nadie puede con nuestro Dios. Iban cantando, danzando, iban alegres, iban con todo el ánimo. Cuando recién vamos saliendo de una prueba y el Señor la contesta, vamos con todo, bien alegres. Pero cuando se acerca otra prueba,
Y por lo regular, hace tiempo mi hermana Leti dijo algo muy cierto. ¿Con qué batallábamos al inicio? Quizás con nuestro vocabulario, quizás con nuestra falta de disciplina de orar ante los alimentos, quizás en venir a la iglesia. Esos eran obstáculos antes, ¿cierto o falso? Al menos en mí fueron obstáculos que ahorita yo digo, en vez si alguien me dice, es que no puedo reprender mi lengua, pues si vieras lo sencillo que es, porque ya pasamos esa prueba. Y mi hermana Leti decía, hey, las pruebas van en aumento. No vas a batallar con lo mismo que batallabas antes, porque eso ya lo conquistaste. Pero lo que viene, eso es lo que te va a causar esa dependencia de Dios. Y esa es la finalidad de las cosas, depender de Dios. Yo los invito a que se pongan de pie. Y quiero poder tomar este tiempo. Yo sé que cada uno de nosotros en nuestras áreas y a nuestra manera pasamos problemas, pasamos ciertos baches, ciertas temporadas difíciles, pero lo que el Señor quiere es que nosotros podamos en todo momento tener una fe fortalecida, tener una fe que nos lleve a crecer, a depender, a madurar y no quedarnos estancados, y mucho menos decir, quiero regresarme a donde estaba antes, quiero regresarme a hacer lo que antes hacía. Porque si se dan cuenta, a través de esta pandemia, muchos ya no regresaron a este caminar cristiano. Muchos cristianos ya no regresaron a las congregaciones. Dijeron, no, después todavía tenemos miedo de la pandemia, pero los puedes ver en otros lugares donde existe el mismo riesgo. Y esa es la situación. Se fue debilitando la fe a causa de escuchar voces, malos reportes, enfocarse en los problemas. Y ahí es donde realmente hoy tenemos que decirle al Señor lo que Josué les dijo al pueblo: no tengas miedo, confía en Dios. Y esa es una frase que quiero que te quedes: no tengas miedo, confía en Dios. El miedo a veces viene a hacernos que nos enfoquemos en cosas que son completamente contrarias, pero el Espíritu Santo viene y te dice: hey, tranquilo, yo estoy contigo, el Padre está contigo y Jesús te ha dado la victoria.